Yo lo invito a que abra su Biblia o tablet en el capítulo de Hechos 8, 25 a 40. Es un versículo un poco largo, pero quiero compartir con usted desde el 8, 25 al 40, y esto fue lo que Lucas nos dice. Él dijo, perdón. Y ellos, una vez de haber testificado solemnemente, hablaron la palabra del Señor, iniciando su regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén. Él se dirigió hacia este lugar. Y él se levantó y encontró a un eunuco etíope, un alto oficial de Candace, la reina de Etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar, y regresaba sentado a su carruaje, y le dijo, y regresando sentado a su carruaje, leía el profeta Isaías, y él le dijo, lleno del Espíritu: ven y júntate a su carruaje. Y cuando éste se acercó corriendo, le oyó leer a Isaías, y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. En el pasaje de la Escritura que estaban leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero el mundo delante de él, como a la trasquila no abre su boca. En su humillación no le hizo justicia. ¿A quién contará generación? Porque su vida fue quitada. El eunuco respondió a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando de esta escritura, él anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más. El eunuco no continuó el camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, porque pasaba por el agua, anunciando el evangelio por todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Y esta mañana, regresando al estudio del libro de los Hechos, nosotros venimos a una historia muy curiosa que leímos en el capítulo 8. Esta es en el que el Señor manda a Felipe a que dé testimonio a un hombre de Etiopía. Ahora, yo le digo que esto es algo curioso porque aparece que está un poco fuera del lugar, en el sentido de que es diferente de cualquier otra cosa que hemos leído anteriormente en el libro de Hechos. Lo que quiero decir con esto es de que a este punto Lucas ha escrito en el libro de Hechos muchas de las cómo se ha propagado el evangelio en conversiones masivas. Por ejemplo, no está hablando de individuos. Nos habla, por ejemplo, en Hechos 2, nos habló de más de 3,000 judíos que vinieron a fe en Jesucristo en el día de Pentecostés. Más adelante, en Hechos 4, nos hablan de miles más que vinieron en fe. Y finalmente, en el 5:14, nos dice que la iglesia estaba experimentando un crecimiento tan fenomenal que Lucas dejó de darnos números, y él solamente hablaba como multitudes de hombres y mujeres que constantemente se adherían a los números. Y porque los números eran tan grandes que era difícil mantener un récord real. Pero aquí en Hechos 8, en esta historia de la que nos habla, nos está hablando de un individuo, solamente una persona, lo que es diferente de cualquiera de las otras historias que él nos había comentado antes. Y en adición de esto, no habla de una iglesia local en conexión con este hombre de Etiopía, ni ningún asunto que digamos que tenía como un ataque de Satanás o algo relacionado con esto, como lo mencionó anteriormente en otros hechos. En efecto, él no nos dice nada de lo que pasó con este hombre una vez que regresó a Etiopía, y en términos de él compartiendo el evangelio o posiblemente plantando una iglesia en ese territorio. No tenemos récord de nada de eso en la escritura y no aquí. Ahora, más allá de saber que este fue la primera persona de África que se convirtió al cristianismo, no nos mencionan esta historia como que esto avanzó el evangelio en otro territorio, como lo hizo con los samaritanos. Esto es simplemente la historia de un hombre de Etiopía que está siendo llevado a la fe del Señor por fe. Ahora, esta historia, que es tan diferente a todo lo que hemos leído anteriormente,
En el libro de Hechos nos preguntamos, ¿y por qué el Señor toma el tiempo de hablarnos por medio de Lucas acerca de la conversión de un hombre de Etiopía? ¿Por qué la historia de este hombre y de su conversión a creer y poner su fe en Cristo es tan significante que Lucas se siente motivado a hablarnos? ¿Por qué no procede a darnos la historia de cómo Saulo se convirtió en Hechos 9 y después en Hechos 10, cómo se propaga en el mundo gentil el evangelio? Porque él se detiene a hablar de un hombre de Etiopía y la historia y la respuesta de todas estas preguntas es porque este hombre de Etiopía que es tan extraña y en contraste, nos la comparte porque nos da un contraste total del hombre que acabamos de leer la semana pasada, que es Simón el hechicero. Como usted recuerda en nuestro estudio de la semana pasada, cuando llegó el Evangelio a Samaria, por medio de Felipe, muchos de los samaritanos recibieron el mensaje y fueron salvos, incluyendo en el grupo estaba un hombre llamado Simón, el hechicero o el mago. Como nos habla Jesús, eh, este era un hombre que Lucas nos dice que dijo que creía en Cristo y subsecuentemente fue bautizado. Pero la historia continúa cuando llegaron los dos apóstoles de Jerusalén, Pedro y Juan. Y cuando ellos empezaron a orar por los creyentes samaritanos de que recibieran el Espíritu Santo, aquí se hace aparente que la fe de Simón no era de verdadera, era superficial, era defectiva y no era una fe que salva, lo que quiere decir que él nunca fue convertido de verdad. Usted ve, él dijo que creía en el Evangelio, pero nunca puso realmente su fe en el Señor. Usted ve, todo lo que le importaba a Simón era él mismo. Él simplemente trataba de usar el Evangelio para promoverse a sí mismo, porque él quería tener cierto poder que pudiera ganar la estima de la gente. Él quería una vez tener ese poder de traer a la gente por medio de magia que pudieran causar que la gente lo estuviera asombrada con él y lo apreciara. Y esto por eso que él está tan involucrado en las diferentes señales y milagros que estaban siendo hechos por Felipe y todos los milagros que estaban haciendo los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Él no estaba interesado en Jesús o en la salvación. Él solamente quería el poder para poder promoverse a sí mismo. Así que Simón es el ejemplo de alguien que escucha el Evangelio y que clama que lo ha recibido y que dice que Jesús es su Salvador, pero en realidad es un creyente falso. Él es como la ortiga que Satanás planta entre el trigo y que antes de que pudiera hacer algún daño hacia los nuevos creyentes samaritanos, Pedro expone a él como tal. Y ahora, una vez que nos han hablado de Simón y de su falsa fe, y antes de empezar el capítulo 9, en la cual vamos a aprender de la conversión de Saulo y cómo avanza el Evangelio en las tierras gentiles, Lucas toma tiempo de decirnos acerca de este encuentro de Felipe que tuvo con un individuo procedente de Etiopía, quien en contraste con Simón, él era un creyente verdadero, alguien que genuinamente estaba convertido. Y la razón por la que Lucas hace esto no es para hacer un contraste entre lo que es la verdadera fe comparada con la fe falsa, pero más bien para darnos a nosotros el entendimiento de cómo el Señor trae a un hombre en fe y en salvación. Usted ve lo que Lucas está haciendo en estos versículos es algo maravilloso. Él nos da diferentes verdades que nos explican cómo cualquier individuo es convertido. Él toma la historia que nos va a contar de Felipe y con el encuentro con este hombre de Etiopía y la usa para explicar los diferentes componentes que el Señor pone en camino para traer a alguien que está perdido a sí mismo. Ahora, lo que Él está haciendo aquí nos da la oportunidad de ver el poder y la sabiduría y la piedad del Señor, cómo trabajan juntos en la vida de un pecador y Él nos dice cómo estamos sorprendidos por Él, para poderle la gloria por todo lo que hemos hecho y cómo Él nos trajo a sí mismo. Y este es uno de los pasajes que una vez que vemos esta verdad, sabemos que la gloria toda corresponde al Señor y que nosotros no podemos tomar crédito por lo que tenemos en el Señor y nos da una apreciación más grande por lo que el Señor ha hecho al traernos como creyentes hacia Él.
Y así como nos dice Lucas, cómo Dios trabajó en la salvación de este hombre de Etiopía, Él nos revela tres componentes que están presentes cuando un individuo es traído en fe a Cristo. Y el primero de esos componentes sería que Dios soberanamente arregla este encuentro con el Evangelio. Y Él soberanamente hace este encuentro. Nosotros vemos en el versículo 25 cuando Él dice: después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio a otras villas. Y usted ve con estas palabras simplemente Lucas nos está diciendo de cómo subsecuentemente ellos encuentran a Felipe que, lleno del Espíritu Santo, empiezan a dar el ministerio de sus vidas. A estos nuevos creyentes les empieza a enseñar, empiezan a pasar tiempo con ellos. Y entonces, en cuanto se empiezan a Pedro y Juan a regresar a Jerusalén, empiezan ellos a dar testimonio a todas las poblaciones samaritanas que iban pasando. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿y qué tal Felipe? ¿Qué hizo él? Él no pudo haber regresado a Jerusalén todavía, porque Saulo había empezado la persecución ahí y él estaba tratando de atacar a todos los miembros de las iglesias, con excepción de los apóstoles. Pero cuando vemos que Pedro y Juan están regresando a Jerusalén, nosotros podemos asumir que la voluntad del Señor para él era que se quedara en Samaria y que ayudara a establecer una iglesia ahí. Ellos los nuevos creyentes necesitaban dirección. Posiblemente pensaríamos que la voluntad del Señor era de que ellos moverlo a otra área en Samaria, donde él pudiera compartir el evangelio en esa región de Israel, porque en ese lugar donde estaba Judea era una ciudad donde se necesitaba posiblemente el evangelio, y posiblemente el Señor quería usar a Felipe en ese lugar y poder compartir el evangelio en esa área. Pero ninguna de estas cosas era la voluntad del Señor. Él tenía otros planes que nadie, ni siquiera el mismo Felipe, pudo haber entendido. Porque francamente, con lo que está pasando en esta iglesia y todo el éxito que estaba teniendo Felipe, el plan del Señor parecía algo extraño. Mire lo que le digo en el versículo 26. Dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur y pon por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe, y nos dice aquí Lucas que el Señor por medio de un ángel le comunicó a Felipe que dejara Samaria y que se fuera hacia el sur, hacia un camino que estaba desolado, hacia la iglesia costal de Gaza. Ahora, como yo le he mencionado, estas instrucciones parecen un poco extrañas, un poco fuera de lugar, hasta el punto de que pueden ser un poco intrigantes, pero la razón de estas no son realmente tan extrañas como parecen. Nosotros sabemos que Felipe ya tenía un gran ministerio y había estado usado grandemente para compartir el evangelio con mucha gente. Y en medio de este gran crecimiento hay mucho trabajo que se pudiera hacer entre los samaritanos, pero el Señor le dice que no, que espere y que empaque sus maletas y que se vaya hacia la dirección de Gaza. No era exactamente lo que Felipe esperaba. En segundo lugar, el lugar a donde lo estaban mandando era un lugar muy desolado que raramente era usado por alguien. Usted ve, había dos lugares que iban de Jerusalén a Gaza. Uno era donde las caravanas, donde mucha gente viajaba, y el otro es un camino muy solitario donde casi nadie viajaba. Pero era en este camino solitario donde el Señor le dijo que fuera para que hablara, que tomara este camino. Y una vez, esto es algo diferente, no es algo extraño, no algo que esperamos oír. En adición con eso, está la posibilidad de que el Señor le estaba diciendo que tomara ese camino durante el tiempo más caliente del día, porque le diré que la palabra griega
que está usando también quiere traducirse como el mediodía o nueva. Y si este fue el caso, vamos a decirle que qué raro o fuera de lugar era esta orden que le da el Señor a Felipe, porque no solamente que fuera un camino solitario, pero durante el tiempo más caliente del día. Y una vez más, estas son instrucciones que parecen raras, no algo que esperamos oír. Pero el hecho de que estas instrucciones son tan extrañas o fuera de lugar es el punto de estas instrucciones, de que son diferentes, son inusuales, porque lo que quieren decirnos es darnos la verdad de cómo el Señor está detrás de todo y soberanamente hace arreglos y pone los eventos que van a llevar que Felipe encuentre a este hombre en su camino a Gaza. La peculiaridad de estas instrucciones nos dejan sin duda de que en la mente de Felipe, de que no hay hombre que está de las esto nos rectifica que ningún hombre está detrás de este encuentro, que es la mano soberana de Dios y Él es el que hizo este arreglo. Y esto es el modo que siempre ha sido. Cuando Dios trae a un alma a sí mismo, Él soberanamente ordenó y arregló todos los detalles que llevaran a la salvación de alguien. Y a veces estos detalles no tienen ningún sentido en el momento que están tomando lugar, pero el Señor lo hace de este modo para que nosotros sepamos con certeza de que nuestra salvación es la mano, es su obra y no de nosotros, y no tiene nada que ver con nuestra habilidad de hacer cosas o por suerte, que estábamos en el lugar correcto al momento correcto. Usted ve, las instrucciones del Señor a Felipe son algo tan extraño que ningún hombre podría venir con esas instrucciones. Y es lo que leemos en el libro de Isaías 55, 8 al 9. Cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos de la tierra, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros caminos. Ahora, esto ciertamente no quiere decir que Dios hace cosas irracionales, pero más bien lo que nos quiere decir aquí es de que el Señor, aunque a veces sus planes no tienen sentido para nosotros, lo hace de este modo para que Él sea exaltado y para que Él sea saber que Él es todo sabio y soberano, y porque para Él es al que le corresponde toda la gloria y la alabanza. Yo estaba reflejando cuando hacía este estudio del modo que el Señor arregló mi propia salvación y mi historia de la misma. Me acordé cómo el Señor solamente fue el único que pudo poner todos los eventos que tomaron a que me llevaran a la fe en Cristo, que me trajeran a Lakeside, que me llevaran a conocer a Michelle en Chicago y después regresarme a Lakeside, donde he sido pastor por casi 38 años. Todo empezó cuando yo estaba en mi último año de la high school, cuando vino un cierto examen en el cual los resultados de ese examen determinarían a qué universidad yo iría. Pero en el día de esos exámenes, el Señor mandó una terrible tormenta. Este era terrible. Y ahora, eso en sí no está tan terrible porque no es poco inusual, pero el hecho de que yo no tenía carro y de que yo estuve en la lluvia esperando a que viniera el autobús a que me recogiera, pero el autobús nunca vino. Nunca vino, porque el chofer del autobús no pensó que nadie necesitaba ir a la escuela. Así que eventualmente yo llegué a la escuela, el examen ya había comenzado, y yo estaba en un estado de extrema frustración y ansiedad. Pensando porque en esta perspectiva yo pensaba que mi futuro ya estaba arruinado. Así que me fue horriblemente en ese examen. Estuvo tan baja mi calificación que ninguna universidad me quería recibir, mucho menos a la que yo quería ir realmente y la que apliqué. Así que por fin apliqué a la Universidad del Sur de la Florida, donde me aceptaron con una aprobación académica. Pero escuche. Pero fue aquí en la Universidad del Sur de la Florida donde Dios mandó a un hombre joven a que me llevara a fe en Cristo. Y ahí fue donde este hombre me habló de Cristo
y pacientemente me escuchó y él tomó mi abuso verbal. Y fue en esa misma universidad donde Dios mandó otro hombre joven, el cual me invitó a su iglesia. ¿Y qué era esta iglesia? Y me dijo que viniera con él. Y yo visité a su familia, visité esta iglesia cada domingo. Y fue aquí mismo en Lakeside donde yo me acerqué a uno de los pastores y él era un graduado del Instituto Bíblico de Moody en Chicago. Y cuando yo le dije mi deseo de prepararme para el ministerio, él con gran entusiasmo me motivó a que lo hiciera y fuera a Moody. Y cuando yo estaba en Moody, sí, yo nunca pedí un favor a nadie, pero yo me preguntaba si quería ser. Y cuando fui a Moody me di cuenta que ahí conocí a mi maravillosa esposa Michelle. De ahí nos motivaron a que regresáramos a Lakeside ya una vez que nos graduamos, y aquí estuve un año haciendo de interno aquí en Lakeside. Pero el Señor tenía otros planes, porque después de 40 años, cuando regreso y me doy cuenta de cómo el Señor orquestó todas las circunstancias, desde la lluvia, desde que el chofer del autobús se olvidó irme a recoger, mi frustración, mi ansiedad y todas las condiciones que me llevarían a mi salvación y el futuro en mi vida. Y ahora estoy seguro que cada uno de ustedes ha encontrado detalles muy similares que son bastante inusuales acerca de su propia salvación. Y puede usted reflejar cómo cada situación extraña estaba soberanamente planeada en el plan del Señor de cómo lo iba a traer a salvación. Usted ve, su salvación no es el resultado de un acto inesperado. El mismo Dios que soberanamente eligió su salvación desde antes en la eternidad, Él soberanamente controló y arregló todos los eventos en su vida que resultarían en su salvación, incluyendo el individuo que posiblemente le pudo hablar del Señor y que lo traería en fe en Cristo. Y este es el caso que pasa con este hombre de Etiopía, en el que Lucas nos está hablando y nos lo presenta. Este hombre que el Señor decidió traerlo a Cristo y al que usó para el acto fue a Felipe. Él es un diaconés de la iglesia de Jerusalén que en ese momento estaba en Samaria llevando a mucha gente a fe en Cristo. Pero le pide que deje este ministerio tan bueno y que se vaya hacia el sur, hacia un camino desierto, en camino a Gaza. Y yo me imagino que Felipe posiblemente pensaba que nada de esto tenía sentido, pero como vemos, Felipe ni se quejó ni lo dudó. Él era un hombre del Señor y él simplemente obedecería al Señor, por lo que se fue hacia Gaza. Y aquí es como Lucas nos da el segundo componente que siempre está presente cuando el Señor trae a alguien a fe en sí mismo. El primero era que Dios soberanamente arregla cualquier encuentro con el Evangelio, y el segundo es que Dios prepara el corazón de los que recibirán a Cristo. Nosotros vemos en 27 y 28 cómo nos dice: encargado del tesoro de Candace, la reina de Etiopía, había ido a Jesús para adorar, y en su viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta de Isaías. Como yo le dije hace un momento que Felipe era un hombre del Señor, él inmediatamente respondió al ángel y a lo que le dijo que hiciera y se encaminó hacia Gaza. Ahora, cuando él llegó ahí, se dio cuenta, vio a un hombre que estaba leyendo y vemos que esto era un hombre en un eunuco, lo que quiere decir que era un hombre que servía en las grandes cortes del gobierno para la reina de Etiopía. Y ahora este hombre estaba a cargo de los tesoros, lo cual en el lenguaje moderno diríamos que este es el ministro de finanzas de ese país. Y la razón por la que él estaba presentemente en Gaza es porque él estaba en su camino de regreso de Jerusalén, donde él había venido a glorificar y alabar al Señor. Y ahora hay un par de cosas que yo necesito que usted entienda para que pueda apreciar lo que está tomando aquí. Primero que nada, la nación de Etiopía en ese día no era la misma nación de Etiopía de ahora. Etiopía tiene el mismo nombre, pero es un diferente lugar.
Antes era un territorio muy grande al sur de Egipto y esta sería lo que aproximadamente le llamamos la nación de Sudán hoy en día. Ese mismo nombre, pero es diferente lugar. Segundamente, al decirnos que este hombre era un eunuco, quiere decir que un hombre que era intencionalmente fue castrado, lo que era una práctica que se hacía para la gente que trabajaba en las cortes reales. Y este hombre, como trabajaba en una corte real, tendría que tener un alto rango. Pero fíjese que Candace no era el nombre de la reina de Etiopía, pero más bien era un título para todas las reinas de la nación. Es lo mismo como si habláramos del César o de un faraón, que eran los títulos reales que se usaban en ese tiempo. Y la razón por la cual las reinas eran las que manejaban a Egipto en vez de los reyes es porque en ese tiempo decían que los reyes de Etiopía eran considerados como encarnaciones del rey del sol, y así que se creía que las actividades diarias de un gobierno estaban bajo la dignidad y el rango de ellos. Así que el gobierno usaba a las reinas madres para que ellas se encargaran del reino de ese tiempo. Ahora, estos son algunos detalles interesantes que nos ayudan a entender el texto mejor. Pero lo más importante para nosotros es saber cómo este hombre de Etiopía, eunuco, es que era un hombre que alababa al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso él había venido a Jerusalén a alabar al Señor de Israel. Y ahora este era el hombre que no sabemos si de nacimiento posiblemente era judío o si era un gentil que llegó al judaísmo. Lucas no nos explica eso y realmente no es importante. Pero lo que es pertinente es de que este hombre de Etiopía era un hombre a quien el Señor había tocado su corazón y él quería saber más acerca de la verdad del Señor. Él era alguien que en su corazón sentía la necesidad de orar y adorar al Señor. Y él estaba tan preocupado con conocer al Señor que él había hecho este largo viaje desde Etiopía a Jerusalén. Nada más para adorar al Señor, él hizo el viaje y meramente, más que estar interesado en Dios, este hombre estaba buscando por respuestas de la vida con respecto al Señor. Sabemos que este es el caso porque como nos dice Lucas, que cuando Felipe lo encontró, y este hombre estaba sentado en su carruaje leyendo del libro del profeta Isaías, y cuando la conversación empieza con ellos, él le dice que está buscando la verdad. Usted ve, esto no fue algo simple. Él no estaba satisfecho. Él tenía un hambre en su corazón y quería saber. Lo que usted ve, esto nos revela que el corazón de este hombre había sido preparado por el Señor para la salvación que él pronto experimentaría. Él está interesado en el Señor. Él está interesado. Por eso viajaría estas largas distancias por carroza desde Jerusalén para adorar al Señor. Él estaba tan interesado que él tenía una copia del libro de Isaías, que en esos tiempos era bastante costoso. No era tan fácil como comprar un libro ahora, era bastante costoso. Y él estaba tan interesado que sus deseos de entender de lo que estaba leyendo y de Dios, él sentía la gran necesidad de entender de lo que estaba leyendo, que él venía acá y leía. Digamos que él quería saber en ese momento de quién hablaba Isaías, y Señor soberanamente lleva a este hombre a encontrarse en su camino mientras lee el libro de Isaías y la misma porción en la que está hablando específicamente de Jesús y su muerte sustitucionaria cuando Felipe viene cerca de él. Y como nos dice Lucas, nótese que después de que él había preparado a este hombre para Felipe, para que le diera lo preparara, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía del profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entender?, contestó, si nadie me lo explica. Esto es lo que estaba diciendo. Él fue llevado como una oveja a ser muerto, y así en humillación fue llevado
y en humillación fue llevado, y fue llevado por qué generación para que su vida fuera removida en la tierra. Este hombre le dice a Felipe, ¿y de quién habla? ¿Me podrías explicar de quién está hablando en este momento? Y el Espíritu del Señor dirige a Felipe para que hable y inicie esta conversación con él. Y como Felipe se acerca a esta carroza, él se da cuenta que este hombre, cuando estaba leyendo del profeta Isaías, ¿y cómo sabría él esto? Bueno, en esos tiempos antiguos, la costumbre normal era de que la gente leyera en voz alta. Era actualmente considerado extraño si alguien leía en silencio. En efecto, los rabinos creían que al leer alto les ayudaba a memorizar la escritura y el leer en silencio era un impedimento para recordar la palabra del Señor. Así como nos dice Felipe, se acercó suficientemente para oír de lo que leía este hombre y cuando ve que está leyendo del libro de Isaías, él le pregunta algo muy razonable. Él le pregunta si él entiende de lo que está leyendo. El hombre le responde diciendo, ¿cómo puedo entender lo que estoy leyendo a menos de que alguien me lo explique? Y aún así, sin siquiera saberlo, Felipe lo invita a él lo, lo invita a él a que se junte aquí a su carroza y que le explique de lo que está leyendo y las palabras que está viendo en esa escritura. Porque el Señor fue soberano sobre todo esto, Él había arreglado que este hombre estuviera en ese momento, no simplemente leyendo cualquier versículo de Isaías, no nada, no cualquiera, pero específicamente del capítulo 53 de Isaías, en el cual claramente nos habla de la profecía de la venida de Jesús como el Mesías y su muerte, cómo fue rechazado por su propia gente y cómo fue muerto en la cruz. Y ahora, lo que este hombre está leyendo en ese momento y lo que él quiere saber, y esta es su pregunta para Felipe, ¿de quién está hablando Isaías en esto? ¿De él mismo? ¿De quién habla? Obviamente está escribiendo de alguien o de algo, pero posiblemente este hombre preguntó esto porque no estaba muy seguro de que dentro de los rabinos judíos en ese día había un debate acerca del Isaías 53 y de qué hablaba eso. Si él estaba hablando de la nación de Israel, otros decían que hablaban del mismo Isaías y otros aún así decían que no, que él estaba hablando del Mesías. Ahora, Felipe aquí, lleno del Espíritu Santo, entiende bien lo que dice Isaías 53, que es acerca del Mesías, que es acerca de Jesucristo y su humillación. Es la profecía que predice que el rechazo de Cristo por la gente judía y cómo Él va a sacrificarse en la cruz y resucitaría. Pero cuando Él le dice, cuando alguien dice que nosotros castigamos al Señor por nuestro propio pecado. Y así cuando Él viene aquí, Él viene y le dice a Él, nosotros fuimos los que rechazamos al Señor y por medio de su muerte en la cruz, Él predice cómo va a resucitar. Y así es como le contesta este hombre. Pero antes de que nosotros necesitamos considerar una pregunta fundamental en la cual dice, ¿por qué Lucas nos está dando tanta información acerca del encuentro con este hombre de Etiopía? ¿Por qué quiere decir esta información? Escuche con atención. El punto que Lucas está haciendo es de que Dios ha hecho un trabajo, una obra en el corazón de este hombre. Le ha enseñado el vacío en su vida. Incluso cuando él era un hombre importante en las cortes de Etiopía, a pesar del prestigio y la fortuna que él tenía, él sabía que tenía un vacío en su alma. Y él tenía hambre por realidad espiritual. Él añoraba llenar ese hueco en su corazón. Y por eso le está pensando, porque el Señor está trabajando en él, preparándolo para aceptar el mensaje del Evangelio cuando él lo escuche. Y eso, mis amigos, esa es la clave para entender lo que pasa cuando el Señor salva a un individuo. Usted ve en contraste con lo que mucha gente cree, el hombre no puede moralmente ser neutro hacia el Señor. Cuando él oye el Evangelio, él tiene una mente abierta y entonces él viene a la decisión racional de creer.
Escúchenme, el hombre no es capaz por sí mismo de tomar una decisión racional acerca de Cristo, porque el corazón de nadie naturalmente se abre y es imparcial y entiende el Evangelio, pero no en lugar. El corazón de los hombres antes de ser salvos no responde, es hostil hacia la verdad de Dios. Se revela hacia el Señor. Hablando de nuestras vidas previas a la salvación, Pablo dice en Colosenses 2:13, dice, y cuando estabais muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados por los delitos. Usted ve, cuando nosotros no teníamos esperanza, el Señor nos cambió nuestro corazón. Y cuando no teníamos la capacidad de responder al Evangelio, el Señor nos cambió el corazón. Y si el Señor va a traer a alguien, Él va a preparar el corazón de un hombre misteriosamente para que dentro de su corazón Él sienta un gran interés de aprender la verdad y para que Él pueda tener un interés en la verdad. El entender que es un pecador en necesidad de la salvación en Cristo. Y esto es lo que Jesús está refiriendo en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie. Nadie va a venir a mí a menos de que el Padre lo traiga a mí. Aunque a veces la gente no lo entiende. Yo creo que este hombre de Etiopía no lo entendía, pero el Señor lo estaba trayendo a él. Y yo creo que en ese momento pensaría que seré yo la única persona en el mundo que no conoce a Jesucristo, que no entiende. No, era el Señor que estaba preparando el corazón de este hombre y eso es exactamente lo que estamos pasando. Vemos cómo toma lugar en el corazón de este hombre de Etiopía. El hombre lo trae hacia Cristo. Déjeme que le quiero mencionar algo que es muy importante que lo puede motivar. Es esto, el Señor le importa a usted por cada individuo. El Señor no tiene interés solamente en masas grandes. Él tiene, así como Él le importó la vida y el corazón de este hombre de Etiopía, para mover a Felipe, que dejara todas las multitudes en Samaria y que viajara a un lugar desierto en medio de la nada para compartir con un solo hombre el Evangelio de Cristo para que fuera salvo. Este es el corazón de nuestro Padre, que Él está interesado en cada uno de los individuos. Él le interesa que cada persona venga y se arrepienta. Jesús habló de esto en Lucas 15, cuando Él nos dijo en la parábola de un hombre que dejó 99 de sus ovejas para ir a buscar una que se había perdido. Y cuando Él encuentra a la oveja perdida, ¿qué dice Él? Y eso dijo, al encontrarla la pondré sobre sus hombros gozosos y cuando llega a su casa reúne a los amigos, a los vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Escuchen, este es el corazón de un padre hacia usted. Él tiene piedad, a usted le importa, Él tiene mucha piedad, a Él le importa su salvación, por eso lo eligió a usted y asimismo lo buscó. Preparó su corazón para recibir la salvación que cuando usted lo oyera, lo conociera. El Señor puede usar cualquier cosa para preparar nuestro corazón. A veces usa dolor en nuestro corazón. A veces usa un gran fracaso en nuestro corazón para enseñarnos qué frágiles somos. A veces el Señor puede usar en una situación en la cual nosotros nos damos cuenta cuánto lo necesitamos. Y así pueden ser muchas cosas. Todo esto es parte del plan del Señor para prepararnos a aceptar a Cristo. Escuche. Usted sabía que si usted conoce a Jesús, usted sabía que era un pecador con necesidad de salvación y fue el Señor el que le trajo ese entendimiento, nadie más, no fue ni usted mismo. Usted tenía sed por el perdón del Señor, para el perdón de sus pecados, porque el Señor trajo esto a su corazón. No es algo que era natural. Este es el plan del Señor, es el plan de salvación que Él tenía para usted, en el cual preparó nuestro corazón para recibir a Cristo. Y así como Él hizo esta obra en el corazón de este hombre de Etiopía, pero no lo hizo en el corazón de Simón el hechicero. ¿Y sabe por qué? Y estaba esto perfectamente justificado. Usted ve,
Él no tiene que hacer nada en mi vida o en la suya. Él no está obligado a hacer eso. El Señor no tiene obligación de traer a todo mundo hacia Él. Muchas veces la gente cuando oye de el hecho de la elección, mucha gente dice que no es justo. Pero usted ve, no hay justicia en el Evangelio. Solamente encuentra la piedad. Si usted quiere eh, justicia, vamos a irnos todos al infierno. Pero si usted quiere la piedad del Señor, entonces encontramos la salvación. Cuando dice aquí, la voluntad del Señor tendrá, el Señor tendrá piedad con quien Él quiera tener piedad y compasión con quien Él decide tener compasión. Si usted es un cristiano hoy es porque el Señor lo eligió y fue bueno con usted y no hay otra razón. Parte de su piedad fue preparar su corazón para que recibiera el Evangelio. Y por eso es que Él recibe todo el crédito por todas las cosas que pertenecen y que tomaron lugar para su salvación y nadie más. Ahora, en el caso de este hombre de Etiopía, nosotros vemos que hay ya vimos los dos primeros componentes que siempre están presentes. El primero es que el Señor soberanamente arregla el encuentro con el Evangelio. El segundo es que Dios prepara el corazón de aquellos que lo van a aceptar. Y en los últimos versículos de esta historia vemos como Lucas nos da un tercer componente que siempre está presente cuando un hombre viene a fe en el Señor. Es que hay una respuesta a la palabra del Señor acerca de Jesucristo. Vemos en el 35 a 40, entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: «Mire usted, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Entonces mandó parar al carro y ambos bajaron del agua. Felipe lo bautizó y cuando subieron del agua, perdón, él fue bautizado. Y después de que Felipe le preguntaron por este hombre de Etiopía que explicara Isaías 53, específicamente la profecía de la que hablaban, Felipe hizo eso. Imagínense en su mente. Qué gran escena. Un hombre de Etiopía sentado en su carruaje leyendo a Isaías 53 y Felipe sentado al lado de él en esa misma carroza mientras se van moviendo en este camino rural. Y está Felipe aquí hablándole de Cristo a él. Imagínense, Lucas le dice aquí, empezando con estos versículos de Isaías 53, Felipe le explica a él que se están refiriendo acerca del Mesías, el que fue negado. Es la profecía del Mesías, de ese Mesías que fue rechazado, que fue tratado injustamente y consecuentemente muerto. No por ningún pecado que él había cometido, pero como un sacrificio que sustituye y experimentó el juicio del Señor. Y vemos aquí cómo Felipe le dijo a este hombre que todo esto de Isaías 53 que se refería de Jesús de Nazaret, quien ya había completado esa profecía al morir en la cruz. Y no tenía duda alguna Felipe que cuando le dijo a este hombre, como cualquier otros versículos del Antiguo Testamento que hablaban de la venida de Cristo. Usted ve lo que Felipe está haciendo, no era simplemente dándole a este hombre una lección bíblica, pero él proclamó a Cristo. La razón por la que hizo esto era simplemente porque este hombre preguntó por una explicación en Isaías 53, porque el único modo en el que uno puede ser salvo es al entender la verdad acerca de Jesús. Y no hay otro nombre que podamos usar. Más que por el nombre de Jesús podemos ser salvos. Él dice, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre para mí. Y cuando hablamos de la verdad de Jesús, yo hablo del Evangelio y de su mensaje en el que explica para todos. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que todos somos pecadores y que todos merecemos la furia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es puro, el Señor es justo. Y el Señor en su piedad vino y se hizo hombre en carne por medio de Jesucristo para que Él pudiera morir en nuestro lugar de todos los pecadores y experimentar el castigo del Señor, para que de este modo cuando Él tomara nuestro lugar,
nosotros pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados, pusiéramos nuestra fe en Él solamente y pudiéramos ser perdonados de nuestro propio pecado. Y así podemos obedecer una ley que nunca pudimos obedecer por medio de Él. Escuche, este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que dice Felipe cuando él le explicó esto al hombre de Etiopía. Y es importante para nosotros que entendamos que este es el único mensaje del Evangelio por el cual alguien puede ser salvo. Y para asegurarse, asegúrese que cuando viene el tiempo en que usted va a compartir con alguien, que usted presente el Evangelio correctamente, basado en la palabra del Señor. Ahora, no es suficiente que usted comparta su testimonio. Es importante que usted lo haga, pero no es todo. Pero no solamente que usted comparte este testimonio y cómo vino usted a Cristo. Usted tiene que usar su testimonio como un trampolín, una transición para explicarle al mundo acerca de Jesús. Y si usted no ha proclamado Cristo, usted tiene que hacerlo cuando comparte su testimonio. Escuchen Romanos 17. Dice así que fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y ahora cuando usted dice su testimonio, usted tiene que hablar de Cristo. Así como le pasó a este hombre de Etiopía, que en el cual Lucas nos dice que le proclamaron a Cristo y cómo él le pregunta a Felipe que lo bautice. Aquí en este texto no nos dicen explícitamente qué fue lo que pasó después de que este hombre fue bautizado. Nos indica de que algún punto de esto Felipe nos explicó del Evangelio a él y él creyó en Cristo por su salvación y entonces Felipe le ha de haber dicho a él que estaba comandado por él o pedido por el Señor que fuera bautizado. Y usted ve, la fe que salva es un regalo que Dios nos da a nosotros. Como lo leemos nosotros en Efesios 2, 9 a 8, Pablo escribió lo siguiente: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, sino es un don de Dios, y no por obras para que nadie se glorie. Usted ve, este es un regalo del Señor. ¿Qué es? La salvación es un regalo del Señor. Es la fe un regalo del Señor también. Solamente el Señor da la fe y la salvación en conexión con la palabra del Señor. Usted no puede ser salvo sin la palabra del Señor. Usted puede solamente ser salvo cuando el Señor le da la fe de creer en la palabra. Y esto es lo que pasa y lo que le pasó a este hombre de Etiopía. Y a algún punto Dios le dio esa fe para que él pusiera su fe en el Señor. Ahora, en el versículo 37, en el cual habla de este hombre y de la confesión de que él creyó en Jesucristo siendo el Hijo de Dios, yo le quiero decir que en los antiguos manuscritos no encontramos esta parte inspirada en el texto. Aunque le diré que ni aun así este hombre sí vino en fe a Cristo como el Señor, como el Hijo de Dios y su Salvador. Si no, Felipe no lo hubiera bautizado. Y así que ambos se salieron de la carroza, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Y este es un momento muy grande en la vida espiritual de este hombre, porque su bautismo tomó en un lugar público en frente de toda su gente que viajaba con él. Recuerde, este es un hombre, un gran oficial de la corte, que posiblemente tenía mucha gente con él y que sin pena ni vergüenza confesó ser creyente en Cristo en frente de todos ellos. Él confesó su fe en el Señor en frente de todos. Ahora, como usted puede recordar, Simón el hechicero o el mago, él dijo que había creído en Cristo y él también se bautizó como este hombre de Etiopía. Pero la diferencia entre Simón y este hombre de Etiopía es que lo único que quería Simón y lo único que le interesaba era el poder de hacer milagros. Eso es por lo que él estuvo alrededor de Felipe, porque él estaba intrigado por los milagros que daban al lugar alrededor de Felipe. Y este hombre de Etiopía no tenía ninguna necesidad de esto. Él no le importaba realmente que Felipe tuviera alguno de estos regalos.
porque su fe era más grande que el Señor, que los milagros. Así que leemos en el versículo 39. Pero cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino alegre. Usted ve, nos dice que después de que salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe de un movimiento supernatural que milagrosamente lo llevó a otro lugar, a una gran velocidad. Voltea y ya no está. O simplemente quiere decir que el Espíritu le dijo a él que procediera, que se llevara a otro lado. Ya sea como fue que tomó lugar esto, Felipe lo dejó a este hombre y este hombre, después de su conversión verdadera, nos dice que él se fue de ahí con un corazón regocijándose. Y escuchen, la razón por la que él se regocijaba es porque él era un hombre salvo, porque él había oído la palabra del Señor acerca de Jesús, porque él había respondido en fe a la misma y ahora él era un hombre nuevo. Ya no tenía esa vacío en su corazón, ya no tenía esa hambre de conocer a Dios. Él ya había conocido a su Salvador. Y ahora, ¿a dónde llevó el Espíritu a Felipe? Vamos a leer en el capítulo 40. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Felipe acabó 20 millas norte en Gaza, en una ciudad llamada Azoto, y ahí continuó evangelizando y compartiendo el Evangelio mientras iba avanzando norte hasta que llegó por medio de la costa a Cesarea. Y la próxima vez cuando veamos a Felipe en el libro de Hechos, van a ser como unos 20 años más tarde, pero no lo voy a decir, no que yo lo voy a predicar, pero es cuando lo volvemos a ver. ¿Y dónde va a estar viviendo en ese momento? Va a seguir viviendo en Cesarea, sirviendo al Señor con mucha fe. Ahora, ¿qué fue lo que sería de la vida de este hombre de Etiopía? Bueno, Lucas no nos dice, nosotros no sabemos qué hizo él cuando regresó a Etiopía. Lo que sí aprendemos de esta historia, lo que conocemos de que cuando el Señor salva a alguien, Él hace cosas impresionantes. Él soberanamente arregla todos los instantes y los hechos que van a tomar y prepara el corazón de la gente a recibir el Evangelio. Y después los traerá a ellos a responder en fe en Cristo con conexión a la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor hace en la vida de alguien. Y es por eso lo que yo le digo, si usted es un creyente en Cristo, si usted cree en Él, dele siempre el crédito al Señor. Usted se va a dar cuenta que el Señor es soberano sobre todas las cosas, desde el principio al fin, desde su salvación pertenece al Señor. Nunca tome crédito por su salvación, es Él y Él solamente. Si usted no es un creyente, yo le digo, pregúntese a sí mismo, ¿qué está pasando en mi vida? Si yo tuviera un encuentro con el Evangelio, yo sé que soy un pecador, yo sé que necesito a Cristo, yo entiendo que hay un vacío en mi corazón que solamente va a ser completado con una relación con Jesucristo. Usted necesita a Jesucristo como su Salvador. Usted nunca va a estar satisfecho sin Él. Confíe en Él, su vida será transformada. Usted va a ser perdonado por sus pecados. Déjeme cerrar en oración y vamos a cantar una canción. Padre, te agradecemos por esta historia. Te agradecemos, Señor, de que tú eres soberano en lo que tú haces y que nadie se puede imaginar realmente todos tus preceptos, pero te agradecemos, Señor, de que tú eres el que está a cargo de todos los detalles de traernos en salvación a ti. Y te pido por los que te conocemos, que tengan sabiduría para buscarte, para conocerte, y que te den crédito por todo lo que has hecho en su vida, que siempre estén en agradecimiento de que tú te preocupaste por ellos. Gracias porque te importa a cada uno de nosotros. Y Padre, te pido por alguna persona que está aquí que no te conoce, que lo que escuchen ha registrado su corazón, que empiece a hacer la obra en los corazones de cada uno y que no es un accidente que estén aquí, que tengan a lo mejor una amistad o un amigo cristiano, que no crean que es una coincidencia, que posiblemente decidieron estar aquí esta mañana.
Y pensando en quién es Jesucristo, en el Evangelio, Señor, yo te pido que les des la convicción de su pecado, de que el arrepentimiento que les pongas en su corazón. Y todo esto te lo pido en nombre de Jesucristo.